buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las sesiones de webcast de la Fundación Advani y el programa Advantage, en el cual te traemos consultoría en vivo con grupos de expertos y empresarios para abordar los puntos urgentes del COVID por el COVID-19. Primero, bienvenidos. Hoy el último webcast de la semana, antesala de un fin de semana largo, que ya no sabemos cuándo es fin de semana y cuándo no. Hoy vamos a estar hablando de innovación y creatividad aplicada, de la mano de José Luis Chong. José Luis, bienvenido. José Luis es socio de transformación digital de EY y es parte de en la fundación. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, pero... Buenas tardes. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, comparto pantalla, por favor. Perfecto. Adelante. ¿Me avisan cuando se vea? Perfecto, ya te estamos viendo, José Luis. Ok. ¿Podemos empezar? Perfecto. Adelante. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Gracias a Advani por invitarme. Y bueno, voy a tratar de conversar un poco de innovación y qué implicaciones está teniendo con las organizaciones. Y un poco me gustaría hacer un par de ejercicios y esos ejercicios ojalá y me puedan acompañar en ellos, hacerlos muy rápido, ¿sí? Bueno, nosotros le hemos denominado a la era a la que estamos viviendo, este cambio de era, la era de la transformación, y está caracterizada por dos cosas, ¿no? La habilitación digital y la innovación. La habilitación digital está en función de justamente utilizar las tecnologías, cambios en modelo de negocio que nos ayuden para estar vigentes en este nuevo entorno. Y la innovación tiene que ver un poco o mucho más bien con los temas de futuro. ¿Y por qué es importante esto, no? Vamos a empezar a hablar sobre lo que está sucediendo actualmente y por qué es tan importante los temas de creatividad e innovación. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del efecto VUCA, ¿sí? El efecto VUCA se está convirtiendo en un tema muy importante. Incluso en algunas organizaciones ha pasado a sustituir lo que es el FOD, ¿sí? ¿Y qué es el efecto VUCA, no? El efecto VUCA se inventa en 1973 y este efecto es inventado justamente para los entornos militares. De hecho, la Academia Militar es la que lo empieza a utilizar. Y una de las cosas que dice es, a ver, señores, ustedes van a estar en la guerra y como líderes de un escuadrón, como generales, como comandantes, tienen que saber cuál es su entorno en el que van a tomar decisiones, ¿sí? Y ese entorno está caracterizado por cuatro cosas. Volatilidad, ¿sí? ¿Qué significa que hay volatilidad? Pues que todo va a cambiar muy rápidamente. Así como ustedes están tomando decisiones, el enemigo también está tomando decisiones, ¿sí? Entonces, tienen que aprender a trabajar en un ambiente de alta volatilidad. Incertidumbre, ¿sí? No van a tener certeza de la información que tienen. Si la información es buena o es mala, va a haber mucha información, va a haber información que va a estar cambiando y eso les va a ocasionar mucha incertidumbre. Entonces, tienen que empezar a trabajar, a pensar, a hacer cosas con poca información, con pocos datos y que ustedes construyan precisamente esas alternativas para la toma de decisiones. Por otro lado, el entorno es complejo, ¿sí? Si sumamos a la volatilidad y la incertidumbre, que hay una gran complejidad.
que tienes que cumplir órdenes, que tienes que tener una misión, tienes un objetivo en concreto, pero el entorno, la causa de algo no siempre es certera, no siempre es unifactorial. Hay muchos factores que provocan justamente eso, que haya una gran complejidad. Entonces tienes que empezar a leerlos, todas las posibles causas que implican algún efecto en el que tienes que tomar una decisión. Y por otro lado, esto te lleva a la ambigüedad, ¿sí? No es fácil tomar una decisión pensando justamente en todo lo que estás teniendo que considerar. Entonces hay mucha ambigüedad, ¿no? Bueno, pues el tema es que ya no estamos, que este entorno ya no es un entorno de guerra. No sé si ustedes estén de acuerdo que esto más bien es un entorno más parecido al mundo de los negocios. Y en particular, hoy con la pandemia, esto es más que, está presente más que nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar con las organizaciones, no? Y tomando el efecto VUCA, una de las cosas que se empieza a considerar es, para la volatilidad, la receta o una de las contramedidas es qué tan rápido tú eres capaz, ya sea de tomar una decisión, de moverte, de ser flexible y demás, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Hoy se habla de empresas ágiles, flexibles y adaptables, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que darle respuesta a una gran velocidad a esa volatilidad que hay en el entorno. Lo que hoy pudo estar vigente, el día de mañana fue una moda pasajera y perdemos segmento de mercado. Hay condiciones del entorno que hacen que las cosas cambien rápidamente, ¿no? Pasar de la fase 2 a la fase 3, el hecho de que haya una toma de decisiones diferenciada, que no hay una estrategia única, nos hace tener que pensar en muchas alternativas, ¿no? Por eso el tema de velocidad, ¿sí? Y empieza a haber mucho interés en los temas de agilidad organizacional. No es adopción de agilidad, sino es transformar a la organización para que sea ágil, ¿no? Para la incertidumbre, lo que piden es pensar distinto y aquí empiezan algunos de los problemas, ¿no? El pensar diferente, el ver siempre otras perspectivas y no quedarnos con lo mismo, ¿no? Aquí es donde empieza a surgir uno de los mayores conflictos, que es, si siempre lo he hecho así, ¿cuál es la necesidad de que cambie? ¿Por qué lo tengo que cambiar? ¿No? Y a veces nos está yendo bien, tenemos buenas cifras, el impacto es menor, pero es importante comenzar a pensar en otra perspectiva, porque el día de mañana las cosas también van a cambiar y tengo que darle también esa característica a mi organización, la posibilidad de pensar distinto, ¿sí? Para la complejidad empieza a surgir mucho el tema de co-creación, ¿sí? Y organizaciones que han sido muy exitosas, bueno, nada más comentarles que en la parte de pensar distinto, en Orthodoxy, comienza a surgir Design Thinking, solución creativa de problemas, métodos ágiles, el tema de Business Model Canvas, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte de co-creación, para la complejidad, uno de las cosas muy importantes y las empresas que lo están llevando al extremo, el cliente es el que opina sobre el producto, ¿sí? Y esa es la verdadera centricidad en las personas, donde me ocupo de resolver necesidades y no de vender productos o servicios. Entonces, puedo invitar al cliente para que pueda ser parte de la solución, que me exprese lo que opina, que me muestre sus necesidades, sus dolores, qué beneficios espera, ¿no? Entonces, ya hay co-creación extrema en la que la competencia incluso forma parte de la solución, ¿sí? En muchas asociaciones
cuando se trata un tema que atañe a todos los agremiados, la co-creación es súper importante, ¿no? Entonces empieza a surgir la co-creación. Y para la ambigüedad, pues abundancia de ideas, ¿no? Esta está muy casada con la parte de la no ortodoxia y el entrenamiento para tener diferentes alternativas y poder evaluar en función del valor para la organización y en función del valor de nuestro cliente que estamos entregando, ¿sí? Esa es, digamos, que la nueva forma de medirse las organizaciones. ¿Qué tan rápido pueden empezar qué tan adaptables y flexibles son? ¿Qué capacidades han desarrollado internamente para poder pensar distinto? ¿Qué capacidad han tenido para traer perspectivas distintas dentro de la organización y poder empezar a trabajar en soluciones diferentes? ¿Y qué tanto han promovido dentro de su organización que esas ideas que todo el mundo tiene se lleven a la realidad? ¿Sí? Pero así como hay un BUCA para la organización, también hay un BUCA para el liderazgo, ¿sí? Y lo que dice es, a ver, para la volatilidad tienes que tener muy clara la dirección hacia dónde vas, ¿sí? ¿Por qué? Y además que esa dirección la debe de entender todo mundo y debes de estar comprometido con ella. ¿Por qué? Porque el entorno va a estar cambiando, el entorno te va a estar haciendo que dudes acerca de hacia dónde vas, ¿sí? Entonces tienes que tener el coraje precisamente de mantenerte firme en hacia dónde vas para que la empresa, la organización y tú como líder no empieces a dar bandazos y estés moviéndote de un lado a otro, reaccionando en lugar de siendo proactivo, aprovechando las variables del entorno para irte hacia donde tú quieres ir, ¿no? Y para el líder también es sumamente importante esa capacidad de tomar decisiones muy rápidamente en este entorno tan complicado para justamente a través de ese coraje y ese entendimiento, esa visión, mantenerse firme en el camino y tomar las decisiones correspondientes cuando, a pesar de que mantenemos la dirección, tenemos que cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Y aquí me gustaría hacer rápidamente un ejercicio, ¿sí? Si no tiene ningún problema, es un ejercicio de 6 minutos antes de pasar a lo siguiente. Y sí me gustaría, nada más una pregunta, ¿el micrófono está abierto para todos? Sí, está abierto. Lo pueden abrir. Sí, así es. Ok. Y ojalá y al final del ejercicio haya 2 voluntarios que nos quieran compartir, ¿sí? Vamos a dedicar 2 minutos, ¿sí? Para hablar, para que piensen ustedes, todos estamos frente a una computadora, frente a un iPad, algo así. Entonces tenemos algún medio en el que podemos escribir. Les doy 30 segundos para que tomen ese medio en el que puedan escribir, ya sea su notepad, ya sea en el propio iPad, en una libreta, pero tenemos que escribir, ¿sí? Y tiene que ver con algo que se llama metacognición y vamos a tratar de practicarla y vamos a empezar a hablar sobre ella más adelante. ¿Sí? ¿Estamos listos? 30 segundos han corrido. Muy bien. Sí. Quiero que piensen en la situación en la que estamos. Todos estamos en un mismo barco, pero la experiencia que cada quien está teniendo es muy diferente. ¿Sí? Empiecen anotando y digan qué es lo positivo que tiene esta circunstancia. ¿Qué me ha traído de positivo? ¿En qué cosas ahora puedo dedicar mi tiempo? ¿Qué momentos de reflexión? ¿Y qué es lo positivo que me ha traído en mi vida profesional, en mi vida personal, como empresario, ¿sí? Con el rol de padre, con el rol de madre? Empiecen a notar eso. ¿Qué les ha traído de positivo esta situación? ¿Sí? Un minutito más y vayan anotando qué les trajo de positivo. ¿Sí?
piénsenlo, reflexionenlo. Todas las circunstancias siempre tienen algo positivo, ¿no? Muy bien. Ahora, usando eso que vimos de positivo, ¿qué potencial nos puede dar? ¿Sí? Por ejemplo, alguien que dijo, oigan, pues yo tengo ahora con esto, como puedo gestionar mejor mi tiempo, estoy teniendo el tiempo de tomar un curso. El potencial que me puede dar es que si yo no sabía sobre cierta materia, me está siendo muy útil, lo estoy comprendiendo y lo voy a aplicar rápidamente. ¿Cuál es el potencial que le ha traído eso de positivo? ¿Sí? Les está haciendo crecer, les está haciendo enfocarse en mejores cosas, están viendo nuevas alternativas. ¿Qué les ha traído de potencial? ¿Qué es lo que pueden desarrollar? ¿Qué es lo que pueden crecer? ¿Sí? Otros 30 segunditos más para que lo anoten. Este es un ejercicio muy rápido. Perfecto. Eso es el potencial que les ha traído, ¿no? Entonces, pero ahora que ya vimos lo positivo y lo potencial, aquello que se puede desarrollar, aquello que puede crecer, seguramente ya estamos vislumbrando otros problemas, ¿sí? ¿Qué problemas hemos identificado? ¿Qué posibles problemas estamos viendo que se puedan presentar, ¿no? Igual en lo personal, en nuestros roles como empresarios, ¿qué es lo que podemos nosotros pensar respecto a esos posibles problemas que se están ahora presentando? ¿Sí? Rápidamente en bullets, ¿sí? Hay algunas cosas que ya empiezo a ver que pudieran suceder, desde cosas muy simples de, híjole, me va a volver a acostumbrarme nuevamente al ritmo, no sé si realmente pueda mantener más días de home office, o sea, ese tipo de problemas, ¿no? O problemas más serios, más graves. ¿Ok? 30 segundos. Listo. Muy bien, ya vimos que pueden haber nuevos problemas, pero también, ¿qué creen? Somos capaces de ya anticipar posibles soluciones. Si ya vi lo positivo, el potencial y que esto puede tener problemas, ¿seré capaz de configurar alguna posible solución, aunque no sea completa, aunque no sea lo mejor, pero puede mitigar qué posibles soluciones podemos darle a esos problemas? ¿Sí? Esos problemas, a lo mejor digo, bueno, tal vez me tengo que levantar o que tengo que negociar con mi jefe o tengo que implementar una nueva política o tengo que revisar el nuevo riesgo laboral porque cambia el entorno. ¿Qué posibles soluciones puedo yo tener, ¿no? Otros 30 segunditos. Muy bien, ¿sí? Como pueden ver, el tiempo es flexible también aquí. Alguien que quiera compartir, ¿qué descubrió? ¿Cómo se sintió? Es una dinámica muy rápida, a veces esto nos lleva más tiempo, pero ¿qué descubrieron? El que quiera, por eso sí me gustaría su participación. Bueno, creo que ahí me pueden escuchar, ¿verdad? Un poquito bajito. Escuchamos. A ver, ahí se escucha mejor ahí. ¿Ya se escucha bien, José Luis? Sí, ya. Perfecto. Ok, ya se escucha bien. Bueno, sobre el primer punto que comentaban de lo positivo, pues es el aprovechamiento del tiempo, entender nuevas maneras de trabajar.
incentivar y pensar en nuevas ideas de acuerdo a los cambios que se están presentando en la sociedad y en los individuos también, y pues pensar un poquito también a futuro, ¿no? De cómo podemos generar nuevas ideas de acuerdo a lo que está sucediendo. Sobre el potencial, que era el segundo punto, pues a mí en lo personal, pues me ha dado un poquito más de tiempo para leer y aprender, conocer más sobre mi familia y tener un poco más de atención a los detalles en mi vida personal. Sobre los problemas que yo he estado viendo o sintiendo, pues es la falta de disciplina, porque se rompe mucho el esquema de horario, y el miedo al aislamiento y no saber cómo resolver los problemas a la falta de la credibilidad de la información que se presenta, ¿no? Porque es tan diversa que acaba teniendo también como ciertos esquemas o ciertas fisuras en las que no sabemos si realmente podemos creer en ese tipo de información o no, y si nos puede causar algún pánico o realmente es una información certera, ¿no? Esos son los problemas que yo alcanzo a ver. Esta sería mi participación hasta allí. Perfecto, gracias. ¿Puedo hablar yo? Muy bien, pero más que enumerar ahora lo que necesito es más que enumerar ¿qué descubriste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue algo nuevo que viste en esto, en esta pequeña dinámica? ¿Puedo hablar yo? Adelante, Kina. Sí, adelante. Pues yo descubrí muchas cosas. Las había estado pensando, pero estaban como mariposas en la cabeza y ahorita se me aclararon, ¿no? Pues la verdad que ya tengo muchas cosas positivas. Limpié la empresa, limpié las finanzas, creé una nueva estructura y prácticamente voy a tener una nueva empresa si sale todo como yo creo. El potencial, pues sí, ha sido inmenso, porque he creado una nueva forma de liderazgo, creo, y formas de trabajar. Se me quitó el miedo al futuro y de los problemas, pues tengo dos ideas muy claras que las dos son buenas opciones. Una, si funciona, seguimos trabajando, y si no funciona, pues ya era hora de cerrar, ¿no? Entonces, creo que esas dos, los problemas que me planteo es que las dos soluciones pueden ser buenas. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Los nombres de las dos personas que participaron, perdón, es que como no estoy viendo el chat, estoy viendo la otra pantalla. Sí. Yo soy Kina Baker para servirte. Ay, muchas gracias, Kina. ¿Y la otra persona, perdón? Sí. Ok. Este ejercicio Juan que Pablo acabamos... se llama. ¿Cómo? Juan Pablo se llama. Muchas gracias, Juan Pablo. Este ejercicio, para empezar, confirmó lo de Buca, ¿no? Para muchos de ustedes seguramente ya lo conocían. Segundo, la metacognición es algo que nos ha costado mucho trabajo entrenarnos y que también es un tema que tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Generalmente en una situación en la que estamos, en lugar de pensar en lo positivo, empezamos por lo negativo, ¿sí? Empezamos quejándonos, o sea, nos llama, nos invita el lado que no es el más agradable. Entonces usamos una técnica que se llama las 3 P's más una S. La primera P es que tiene positivo, la segunda mira el potencial que esto te puede generar, la tercera es seguramente te vas a encontrar con nuevos problemas, pero la buena noticia es que también puedes configurar nuevas soluciones. Y la metacognición tiene que ver con eso, que seamos capaces de dirigir nuestro pensamiento, ¿sí? Que ese es uno de los grandes problemas. Cuando hablamos de creatividad e innovación, lo primero que solemos decir es, ¿por qué no piensas fuera de la caja? O piensen fuera de la caja, es la instrucción. La pregunta aquí es, ¿estamos entrenados para pensar fuera de la caja? ¿O simplemente por instrucción podemos pensar fuera de la caja? ¿Qué dicen? O sea, yo creo que
que históricamente nos han programado para seguir la línea, la rayita. Últimamente sí hemos escuchado de think outside the box, piensa fuera de la caja, sí. todo eso, pero dentro de otra caja. O sea, te dicen, mira, tráeme soluciones, vamos a hacer lluvia de ideas, todo esto, pero de aquí no nos podemos salir. Entonces sí, yo creo que estamos un poco condicionados a irnos por lo conocido, por lo regular. Exacto. Y ahorita que hablaste de la lluvia de ideas, la verdad es que es el mejor instrumento para la creatividad. El gran problema es que no lo aplicamos bien, ¿no? Vamos a ir avanzando y vamos a ver si alcanzamos a hacer una de las dinámicas al final para que vean que esto se puede lograr, ¿no? La noticia es que pasamos de una era industrial a la era del conocimiento y hoy estamos en la era de innovación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Todo el mundo lo estamos viviendo, lo que estamos tan llenos de ofertas que el que nos cubra la mejor necesidad es el que va a ir ganando, ¿sí? Entonces la carrera es por cubrir necesidades y por ello es un cambio tan importante. ¿Y qué está sucediendo? ¿Sí? Que en realidad la creatividad es utilizar las 4 P's, perdón, siempre la mayoría de las metodologías están en inglés y por eso los acrónimos vienen en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La creatividad tiene que ver con las personas, ¿sí? Y que además queremos que lo aplicamos, porque si la creatividad no se aplica a un producto para hacerlo creativo, a través de un proceso y en un lugar adecuado, ¿sí? Entonces, si logramos combinar estos 4 factores, podemos lograr un cambio creativo. Entonces, tienes a una persona con ciertas habilidades que está utilizando un proceso, porque la noticia es que la creatividad se puede enseñar, ¿sí? A un producto que es adoptado, entonces estamos logrando un cambio creativo, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos que hay detrás de la creatividad, ¿no? Hay un mito que dice que es un talento innato, o sea, que las personas nacen con la creatividad, ¿sí? La realidad es que se puede entrenar, que implica cierto esfuerzo. Ahorita este ejercicio conducido de las 3 P's con la S fue un esfuerzo para que ustedes crearan soluciones. Lo hicimos en muy corto tiempo. La realidad es que este ejercicio lo pueden hacer en 20, 30 minutos y se usa mucho cuando ya estás metido en una situación y quieres encontrar posibilidades, ¿no? Entonces implica esfuerzo. Otro mito es que está asociado al arte. Hoy todo nos ha demostrado que está en todas las áreas, ¿no? Desde los nuevos diseños de máscaras que hemos visto hasta las soluciones que han tenido algunas organizaciones para continuar operando, ¿sí? Algunas han sido ingeniosas y otras han sido creativas, ¿no? Se presenta en todas las áreas. Luego también se dice que los niños son más creativos, ¿no? Sí, efectivamente, pero es porque simplemente ellos no tienen barreras, ¿sí? Incluso porque en las investigaciones se suele utilizar también a veces que los niños participen, porque ellos no utilizan la precondición a la hora de observar. Nosotros vemos algo cuadrado y decimos, eso es un marco, pero el niño lo ve de qué material está hecho, cómo lo sujetaron ahí, ¿sí? Nosotros con nuestras barreras que nos vamos creando, vamos perdiendo esa condición de curiosidad que nos hace también ser más creativos, ¿sí? Pero podemos aportar nuestra experiencia para crear nuevas posibilidades, ¿no? Otro mito es ese que está en blanco, en realidad es que la creatividad no se puede enseñar. La realidad es que hay un entrenamiento, se puede enseñar,
De hecho, el Centro de Estudios de la Creatividad que está en Buffalo, en Estados Unidos, tiene más de 60 años haciendo estudios, ¿no? Y eso comprueba que se enseña y se entrena. También dicen que es igual que la originalidad, ¿sí? ¿De qué nos sirve algo muy original si no es novedoso y útil, ¿no? La realidad es que para que algo se considere realmente creativo, ¿sí? Hay sus excepciones, ¿no? Como el arte, que además de cumplir una función estética, la creatividad, la realidad es que tenemos que buscar la intersección entre novedad y utilidad, ¿sí? Perfecto. Y luego está basada en dos cosas muy importantes y que tienen que ver con la metacognición, ¿sí? Que si ustedes ven el lado derecho, que es la divergencia, ¿a qué les suenan las reglas de hay que posponer el juicio, hay que generar lo más que podamos, buscar la novedad y combinar opciones? ¿Esas de qué son reglas? ¿Alguien lo recuerda? El que sea, rápidamente. ¿No? No. Pues son las reglas del brainstorming. ¿Sí? Exacto. Por eso decía, todo el mundo hablamos de brainstorming y de hecho es un instrumento de creatividad sumamente importante, ¿sí? Pero se nos olvidan las reglas, ¿no? Pues pone el juicio. Estamos en una reunión donde queremos encontrar opciones. Hagamos una lluvia de ideas. Y aquel dice, oigan, y alguien más le dice, ya vas a empezar con tus incoherencias. Oye, no, eso ya lo probamos. Hay que quitar el juicio. A ver si tráelo, pero busquemos la parte positiva. Luego busquemos la cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la cantidad? Primero, muy sencillo. Porque las primeras cosas que vamos a proponer están basadas en nuestra experiencia, en lo que conocemos. Pero estamos buscando la novedad. Entonces, por eso, un proceso de brainstorming, que también hay otra regla, no debe de durar más allá de 7 minutos, si no empezamos a reciclar. Y cuando buscamos a esforzarnos por la cantidad, por eso tenemos que presionarnos a que las cosas las hagamos en poco tiempo, ¿sí? Y esforzar por la cantidad. Luego dice, busca la novedad, ¿no? Por eso hay que esforzarse en la cantidad para salirnos de lo que conocemos y empezar a generar cosas distintas, ¿sí? Combina opciones, unir los puntos. Oye, creo que si hacemos, y eso les ha pasado muchas veces, oye, si uno tu idea con esta, creo que tenemos algo interesante. Por eso es combinar opciones. A eso se le denomina pensamiento divergente. Nuestra capacidad de generar alternativas. Recuerdan que necesitábamos abundancia y pensamiento distinto, ¿no? Para vencer el VUCA o para adaptarnos al VUCA, ¿sí? Y una vez que yo tengo alternativas, usamos el pensamiento convergente. Por naturaleza, cuando yo ya generé muchas cosas, el cerebro empieza a clasificar, ordenar, etcétera, etcétera. Pero hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Porque primero, ser afirmativo. O sea, qué bueno, esa idea fue muy loca, pero ¿qué tiene de positivo? Que alguien dijo, oye, yo quiero caracterizar al producto y que se parezca a un rebelde sin causa, todo alocado, etcétera, etcétera. Oye, pero ¿por qué? Ah, pues porque no le teme al cambio, le gusta, es energético, es vibrante. O sea, eso es ser afirmativo, eso me interesa, ¿no? Considera lo novedoso. ¿Qué nos suele suceder cuando algo no lo conocemos o que va a implicar ciertos cambios o que es demasiado nuevo? Lo eliminamos. En lugar de, si estamos buscando algo distinto, tenemos que vencer también esa tentación de eliminar lo novedoso de las opciones. Considera lo novedoso, ¿sí? Pero también recuerda lo novedoso, cuidando tu objetivo. ¿Para qué estás queriendo hacer esto? ¿Cuál es el propósito?
¿sí? Que ese es otro de los grandes problemas en la creatividad y la innovación, que se hace creatividad e innovación, pero de una manera en la que se da una instrucción y no se dice con qué propósito, ¿sí? Eso es bien importante porque también el propósito lo debemos de tener en la parte de convergencia. Y la parte de ser reflexivo tiene que ver también con el tradicional me late, o yo creo, la corazonada, ¿sí? No es lo mejor, no es lo más bonito, pero oye, suena interesante explorar ahí, me gustaría verlo. También eso es una de las características de la selección de convergencia. Y estas son las bases también de poder controlar nuestro pensamiento de manera sistémica. ¿Sí? ¿Comentarios, dudas hasta aquí? No. Yo creo que vamos bien, José Luis. De hecho, muy interesante lo que tú dices, que nosotros eliminamos lo que... y muchas veces lo hacemos por miedo. O sea, miedo al cambio, y no solo al cambio, sino miedo a dejar la zona de confort que ya yo la manejo. ¿Sí? Sí, a veces no es porque no sea una buena idea o no sea algo que merezca la pena explorar, sino porque sí, me da miedo explorarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? En cuanto al significado, pues que la creatividad es un acto que tiene que ver con crear posibilidades, nuevas ideas, imaginar, pensar en muchas cosas, pero la innovación, la gran diferencia es que tenemos que pensar que esas ideas tienen que ser introducidas en el mercado y deben de ser efectivas. Es algo nuevo y efectivo en el mercado. En cuanto al proceso, la creatividad es un proceso de imaginación, ¿sí? Muchas veces en nuestros brainstormings o aquellos que dudaron mucho tiempo para ser empresarios, lo imaginaban, pero cuando ya lo echaron a andar, en ese momento se convierte en un proceso productivo. La innovación implica que se produzca algo, ¿sí? Si no, sigue quedándose en ideas. Cuantificable. Las recompensas en la creatividad no pueden ser tangibles. O sea, puedes decir, es una gran idea, pero no, si no se echa a andar, si no se prueba, si no se hace un producto, no puedes saber qué tan buena idea es, ¿no? Entonces, y eso sí tiene que ver con la innovación. Se puede cuantificar y puede ser tangible, ¿no? La creatividad está relacionada en pensar cosas nuevas. La innovación es con introducir algo nuevo en el mercado. La creatividad por sí sola no consume dinero y ustedes lo saben, en sus organizaciones hay muchas ideas. Hay muchas ideas. Siempre hay alguien que dice, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué? O lo hubieran hecho así, o yo tengo una idea, ¿sí? Pero la innovación, el tomar esa idea y convertirla en algo, implica una inversión y es una inversión que mira hacia el futuro. ¿Sí? ¿Qué riesgos hay? Pues en la creatividad, como es un proceso de imaginación y es crear posibilidades, pues es jugar con legos. Todavía no hay un riesgo. ¿Sí? Pero la innovación sí lo tiene. Hay riesgos asociados, los cuales obviamente sí tenemos que considerarlos, tenemos que cuantificarlos para saber qué puede suceder. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué hace un producto creativo? ¿Y cuál es la aspiración de la creatividad? Recuerdan que decíamos que la creatividad tiene que ver con la novedad y la utilidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la aspiración de la creatividad? ¿No? Cuando es algo altamente novedoso y muy útil, ¿sí? Como ahí el ejemplo que tenemos, los Tamagotchis, que por cierto en Japón sigue siendo un producto que se consume mucho, pero en otras partes del mundo nunca le entendimos su significado. O los fidget spinners, que estuvieron muy de moda, pero fue una moda pasajera. Fue muy novedoso, pero de poca utilidad. ¿Sí?
productos creativos, ¿no? Son muy novedosos y son de una gran utilidad, ¿sí? En un inicio, los smartphones estaban en ese cuadrante, sumamente novedosos y con una utilidad brutal y con un potencial que todavía no se descubría. Pero ustedes, ¿dónde creen? ¿Cuál es el cuadrante al que aspira la creatividad? ¿A productos creativos o a productos funcionales? A productos funcionales. Así es. ¿Por qué? El lápiz, ¿hace cuánto que se inventó? Lo seguimos usando. Pero cuando llegó, era un producto muy novedoso y con una alta utilidad. Hoy no es nuevo, pero es de una utilidad brutal. ¿Qué ha pasado con el smartphone? Lo único que han hecho ya es cambiar de color, ponerle una pantalla distinta. Pasamos de usar ladrillos, ahora usamos azulejos, ¿no? Pero se ha convertido en un producto altamente funcional, indispensable para nuestro quehacer, para nuestra vida diaria, ¿sí? Y lo curioso, no en todos los niveles sociales y en todas las diferentes poblaciones, ¿sí? Puede que una persona no tenga cuenta bancaria, puede que en el pueblo donde viva no haya un banco, pero seguro tiene una cuenta de Facebook, tiene WhatsApp para comunicarse, ¿sí? Entonces se ha convertido en un producto altamente útil con muy baja novedad. Esa es la aspiración que siguen los productos hoy en día y pónganse a pensar, incluso los servicios tienen esa característica, ¿no? Si algo tiene poca novedad y poca utilidad, pues está condenado a hacer, pues, historia, ¿no? Entonces, aquí creo que hay una tarea para que ustedes comiencen a analizar en qué cuadrante están y dónde les gustaría estar. Qué tan novedoso es su servicio, su producto y qué utilidad le da a las compañías. ¿Qué cambios tengo que hacer para que cambie de cuadrante y estar donde me gustaría estar, en un producto o servicio funcional? No es tan nuevo, pero le he hecho los cambios necesarios para que se convierta en un producto de extrema utilidad, ¿sí? No vamos a hablar de esto, tampoco vamos a hablar de esto. Vamos para acá. Este track tiene que ver con las personas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Se acuerdan que había 4 Ps en la parte de organizaciones? ¿Sí? Y una de las Ps era place, que vamos a llamarla no solo lugar, entorno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que la creatividad se convierta? Y recuerden, sí se está entendiendo que la creatividad es la antesala de la innovación, que requieres de creatividad para pensar en un proceso productivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que impulsar primero en nuestra organización? ¿Pensar en una estrategia de innovación o pensar en una estrategia que primeramente traiga esa capacidad de creatividad para entonces aplicarla? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿De acuerdo a la charla con lo que hemos ido viendo? El que quiera. Los micrófonos están abiertos. Sí, el que quiera puede participar, ¿eh? A mí no me gustan tanto los monólogos y suelo luego hacer cada cosa que, bueno. Bueno. Muy bien. Sí, escucho. Que Lo debemos escuchamos. primero fomentar la creatividad. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué suele suceder en las compañías? ¿No? ¿Y qué puede ocasionarle ese bloqueo? Temerle al fracaso, ¿sí?
Algo que suelo preguntar es, oye, oigan, ¿y ustedes cuál es su política del error? Y la mayoría me dice, la calle. Es que no debería existir una política del error. Debe de existir una política del aprendizaje, ¿sí? Si yo quiero transformarme, quiero empezar a explorar nuevos lugares, obviamente no lo voy a hacer con el centro del negocio y con lo que me produce todos los recursos, pero sí debo de saber que tengo espacios, nuevos productos, nuevos segmentos, nuevos servicios donde puedo empezar a probar cosas. Y si fallo o no sale tan bien como yo esperaba, en lo que me debo de fijar es qué aprendimos, pero como política institucional, ¿sí? Porque el temer al fracaso también nos lleva a evitar los riesgos, a juzgar y criticar, ¿sí? No sé si han oído hablar de los fuck up nights, que los fuck up nights lo que hace la gente ahí es hablar sobre los aprendizajes que ha tenido en los mayores errores a los cuales se han enfrentado, ¿no? Y eso trae un aprendizaje brutal, porque a veces escuchando el error del otro, nosotros detectamos antes cosas que estamos posiblemente a punto de cometer o deliberar, ¿no? Si evitas escuchar diversas perspectivas, yo tuve un taller de agilidad para la organización, donde invitábamos al grupo de legal, y la gente comercial de operaciones decía, no, porque nos van a decir que no, etcétera, etcétera. Pero su perspectiva es muy importante, porque si ellos desde el inicio entienden las nuevas cosas que se están haciendo, pueden emitir su opinión y lanzar las alertas antes de que nos hayamos lanzado 1000 veces. Es importante que todas las perspectivas se metan, ¿no? Pensar que uno mismo no es creativo, ese es un gran error. Todos tenemos esa capacidad y todos los días la ponemos en práctica. Simplemente no nos sentimos confortables en el entorno empresarial para hacerlo, ¿sí? También si nos preocupamos por el qué dirán y no nos empezamos a explorar solo las posibilidades, vamos a tener un gran bloqueo. Seguir las reglas al pie de la letra. Esto no significa que los reglamentos, políticas y demás no los saltemos, sino que siempre nos preguntemos si hay una posibilidad. En uno de los talleres que teníamos, había una política que hacía que el proceso se demorara al menos una semana. Al tener ahí a todos los actores, se preguntó, oigan, ¿y por qué es la regla? Y estaban ahí los dos que se la aplicaban y llegaron a la conclusión de que esa regla existía por uso y costumbre, que no había ninguna justificación. Tomaron la decisión, la eliminaron y el trámite de pasar a hacerlo en una semana se hizo en 2 horas, ¿no? Entonces, no es que se sigan, sino es preguntar, siempre seguir la regla, sino preguntarse el por qué. Darse por vencido demasiado rápido, ¿sí? La innovación y la creatividad tienen esa situación. A la primera no nos va a salir. Si no somos flexibles, obviamente esto no va a suceder. Cerrándonos a nuevas ideas, ver la lúdica como frívolo, ¿sí? O sea, las nuevas herramientas y sobre todo cuando estamos explorando creatividad e innovación, uno de los temas que tienes que regresar a tu niño. Porque ese niño que es curioso, ese niño que le divierten las cosas y las metodologías están orientadas a cambiar a ese mood. Y muchas veces cuando aplicamos un taller para hacer una ideación, hay gente que no quiere participar porque dice que el juego es tonto, cuando en realidad es un gran disparador de nuevas ideas, ¿sí? Pensar en el fracaso, en concentrarse en la respuesta correcta cuando debemos de pensar en lo que aprendí y evitar la ambigüedad. No, la ambigüedad debe ser lo que nos guste, ¿sí? Si considero en esto y cambio mi entorno, porque debo de empezar a aceptar ciertas cosas, ¿sí? Algo que decimos que en un proceso de transformación no ocurre. Cuando una empresa quiere empezar a acelerar
su capacidad de innovación y crear capacidades de creatividad, etcétera, etcétera. Y le decimos, el gran problema no está ni en el producto y el servicio. Realmente la clave está justamente en las personas de la organización. Y una clave más importante está en los líderes de la organización. Porque lo que estos dos cuadros muestran en realidad es cultura de organización. La cultura la viven los grupos, pero la cultura emana de los líderes de la organización, ya que ellos premian o castigan los hábitos que ellos consideran que están bien. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una organización en la que me gustaría que la innovación la caracterizara, que la creatividad se diera en todos lados, yo como líder de esa organización también debo de transformarme y aceptar todo esto. ¿Sí? Si logramos convertir a la persona dentro de un entorno, ¿sí?, que tiene habilidades cognitivas y que las controla, es la parte superior, ¿sí? Le doy un propósito en el que le voy a decir, tu creatividad y la innovación la quiero para mejorar mi presencia en esta área, para cambiar este defecto en nuestro servicio, para mejorar el color de este producto, porque hemos descubierto. Yo le doy a la persona poder mental con control, metacognición y utilizo sus habilidades, ¿sí?, con un propósito y le doy una metodología que es la práctica consciente, puedo lograr dentro de la organización un entorno creativo que me va a dar efectividad, ¿sí? Y voy a lograr muchas de las cosas que regularmente pedimos en la organización, ¿no? Lograr los objetivos, ¿sí? Estamos a 8 minutos de concluir, pero quiero mostrarles algo antes de dedicarle algunas preguntas y respuestas, y es este cuadro. Yo digo que la transformación de una organización, olviden lo que dice transformación digital y que diga transformación del negocio. Es una concepción holística donde le llamamos es muy sexy, porque la S viene de strategy, tener una visión clara de dónde voy. La X viene de experience, quiero comprometerme con mi cliente, pero esa experiencia es 360 grados. Desde el proveedor que contrato, le comparto las reglas de experiencia y mi promesa de marca. El supervisor, le empodero al empleado que está en la ventanilla, ya sea virtual o física, ¿sí? La I viene de implementar en las personas y en la cultura de la organización. Para yo ajustar la tecnología que requiero, los procesos para que esa visión se cumpla, el gobierno que voy a tener y los riesgos que voy a correr. Todo esto tiene sentido si tengo una estrategia de administración de información. Entonces puedo yo también utilizar esos datos en función de la innovación y protejo mi organización con seguridad. ¿Por qué? Porque esto involucra también a las personas, al líder máximo de la organización que da el propósito y facilita. El CMO es la forma genérica de decir la parte de ventas y operación, porque ellos diseñan y operan productos o servicios con ese propósito. El CIO y el CDO habilitan a la organización. Y en el centro aparecen dos personajes que empiezan a ser cada vez más estratégicos. Talento, el área de recursos humanos, implanta en las personas y en los líderes y trae el talento que requerimos. Y la innovación nos ayuda a pensar en el futuro. Y con esto acabo mi exposición y nos quedan 5 minutos y me gustaría empezar a escuchar algunas preguntas, ¿sí? O hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué quieren? Tenemos 5 minutos. Yo propongo que si tienen preguntas, bueno, aquí pregunta Alejandra Santamaría. Sí.
que si puedes volver a poner el esquema del ambiente creativo y pensamiento creativo, por favor. Ahí está. Y ahora sí, preguntas. Ok. Parece que le quedó muy claro a todos, porque no veo muchas preguntas, pero vamos O a pasar. comentarios. O comentarios. ¿Qué opinan? ¿O sus opiniones? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? ¿Está medio fumado? Todo se vale. Aquí, por eso es creatividad e innovación. Oír perspectivas ayuda a muchas cosas. Adelante, empresario. A ver, ahí si me escucho. Perfecto. Juan Pablo, adelante. Juan Pablo. Bueno, una opinión. Sí. No es tanto una pregunta, es más bien una opinión. La exposición es muy buena y deja claras muchas cosas del pensamiento creativo y el desarrollo innovador para las empresas y para un crecimiento. En mi caso, yo soy un freelance que tengo una empresa de servicio de fotografía y video para empresas. Y en este servicio, pues yo contrato a otros colegas cuando hace falta, pero en realidad somos freelanceros. Entonces, es difícil pensar en un CEO o en un gerente o en un director cuando trabajas en una escala menor. Y en este tipo de servicios que hacen, pues en realidad el crecimiento es muy lento y no sé, creo que hay como demasiados bloqueos, ¿no? Porque no es una empresa que se pueda escalar, no sé, pero como para tener un área de marketing, área, no sé, como diferentes áreas, vamos, ¿no? Es una empresa como que se mantiene en un esquema más bajo. Entonces, como opinión, pues yo creo que se podría, no sé, igual y moldear un poco esta información o que nos recomiendes algo para personas que trabajamos como yo, ¿no? O sea, que estamos en el modelo de freelance, vamos, ¿no? Perfecto. Quiero usar esto y qué bueno y gracias por compartirlo, Juan Pablo. Perdón, señor José Luis. Sí. Mire, igual que el compañero que acaba de expresarse, en el medio de la salud, la Secretaría de Salud, en mi área de salud visual, nos regimos por muchas reglas. Entre ellas, es una que está caracterizada que no debemos de salir de un gabinete para realizar exámenes de la vista, cosa que se están rompiendo esas reglas. Pero, por ejemplo, yo me he regido durante 30 años por esta ética. No sé qué pueda usted apoyarme al respecto. Bueno, lo voy a hacer para ambos dos, ¿sí? Primer tema, el que seamos una empresa de una sola persona no significa que no tengamos una marca, y ustedes lo saben. Ustedes, Juan Pablo, como fotógrafo y de medios, tiene su marca personal, ¿sí? En el trabajo de la salud también tenemos nuestra marca personal, ¿sí? Y eso mismo, también debemos de tener nuestra propia visión hacia dónde quiero ir yo, ¿no? Y hacia dónde quiero ir yo, si yo me asocio con otro freelancer o un compañero de trabajo, le tengo que decir, mi sello distintivo, mi promesa es esta. Si estás dispuesto a entregar las cosas de esa manera, podemos hacer asociación. Si no estás dispuesto, yo estoy dispuesto a enseñarte para que conserve esa marca y esa promesa, ¿sí? Y eso implica un gran pensamiento creativo y de innovación. Está embebido en la creación de esa marca, ¿no? Esto necesariamente, obvio, está pensado para corporativos y demás, pero también se puede hacer para cada uno de las personas que están, ¿sí? Sí, pero eso sí es lo más difícil de encontrar. Sí, les voy a recomendar un libro que se llama Business Model You. ¿Han oído hablar del Business Model Canvas?
No. No. Ok. Business Model Canvas dice, cualquier negocio, no importa el tamaño, puede ser configurado en 9 bloques. ¿Sí? Business Model You dice, cualquier persona es una marca personal y tiene los mismos 9 bloques que cualquier negocio. Tiene una oferta de valor, ¿sí? Tiene clientes directos, indirectos, corporativos, de ventas, etcétera, etcétera. Tiene canales para hacerle llegada, ¿sí? Y además de esos canales, eso genera relacionamiento y eso es lo que le da el ingreso, que es un salario, es una venta, es una comisión. Para que eso lo haga realidad, tiene actividades clave, recursos clave, socios clave y eso le cuesta, ¿sí? Les recomiendo ese libro, se llama Business Model You. ¿Quién es el autor? Osterwalder. ¿Sí? Repite, perdón. Les voy a poner aquí el link para que lo ok. tengan. ¿Les parece? ¿Te puedo hablar en un minutito? Sí, también. Muchas gracias. Se los voy a poner aquí para que lo tengan. Estos conceptos, de verdad, los pueden aplicar cualquiera, no importa el tamaño del negocio. Lo voy a poner aquí. El libro. Viene incluso el sitio web. Aquí está el chat. Voy a dejar de presentar. No encuentro el Zoom. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí la podemos ver. Es que ese es el libro. Ok. No puedo, no sé por qué. Es que ya lo encontré. ¿Y dónde diablos está el chat aquí? No lo encuentro. Chat. Si quieres te ayudo. Déjame. ¿Quieres seguir compartiendo o...? Ya encontré el chat. Ok, perfecto. Ahí está. Ya lo tienen también en el chat. Y bueno, ya nos hemos acabado el tiempo, ¿no? Así es. Espero que esto les haya servido. Es algo que a mí me gusta mucho. Puedo hablar sobre otras cosas y después, pues, ojalá y nos inviten y me encantaría. José Luis, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, con todos los empresarios que tenemos aquí. Como tú mismo lo dices, nosotros lo que primero tenemos es debemos no tenerle miedo a las cosas nuevas. La zona de confort está ahí. Lo peor que puede pasar es que tú vuelvas a tu zona de confort. Y ya eso tú te lo conoces. O sea que ser creativos para llegar a innovación. Yo creo que con eso resumimos un poco. ¿Me están escuchando? Les voy a compartir, creo que también es algo que deberían de ver, es un video que se llama ¿Te atreves a soñar? Y habla de la zona mágica, que es cuando sales de tu zona de confort. Y ustedes como empresarios lo han hecho mucho, pero les va a gustar, ya se los puse ahí, se llama ¿Te atreves a soñar? ¿Me escuchas, José Luis? ¿Me escuchan todos? Sí. Ok, perdón, pensé que no me estaban escuchando. Perfecto, bueno, muchísimas gracias nuevamente, José Luis, por compartir tus conocimientos. Gracias a todos los empresarios que vinieron al webcast. La semana siguiente, igual a la misma hora, seguimos con los temas urgentes en esta crisis de COVID. Siempre tratamos de traerle a los expertos que puedan darle consejos y insights que ustedes puedan utilizar inmediatamente en la situación actual. E igual al final de la sesión les envío el correo con los datos de José Luis y la encuesta. Que tengan excelente fin de semana y muchísimas gracias por asistir.